a nivel del ángulo del esternón o del T4, ¿sí? Esta va a ser un callado, ¿no? Es el arco de la aorta o el callado de la aorta. Bien, entonces la aorta tiene ramas importantes, 3 ramas importantes. Tenemos esta rama, primera, vamos a observar aquí, que es una rama importante para las extremidades derechas. Esta rama se le llama tronco brachiocefálico, ¿sí? Y de este lado tenemos, del lado izquierdo, tenemos una arteria carótida común izquierda y una arteria subclavia izquierda. Bien. Como podemos observar, de igual manera existen estructuras del drenaje venoso, el cual tenemos a la vena cava superior, que se encarga del drenaje venoso de las extremidades superiores y la cabeza, perdón, y cuello, y que se une a la vena cava inferior, que se encarga del drenaje venoso del tronco, pelvis y de extremidades inferiores, para ir a drenar acá la aurícula derecha. Entonces, nosotros nos centramos acá en la parte de las arterias y podemos observar estas 3 grandes arterias, ¿no? Bien. Como les comento, déjenme buscarles una imagen más representativa como esta. Como les comento, está la aorta, el callado de la aorta. Es diferente la irrigación de la extremidad superior derecha a la extremidad superior izquierda. Chequen, tenemos la primera arteria que se deriva de la aorta, que es el tronco brachiocefálico, ¿sí? Que de aquí va a dar la subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. La arteria carótida común derecha que se va a encargar de la irrigación de cabeza y cuello. Y la arteria subclavia se va a encargar de dorso, tórax y extremidad superior. Ahorita vamos a ver sus ramas. Ok. Bien. Del otro lado, por otro lado acá, tenemos que la arteria carótida común izquierda nace directamente del callado de la aorta. Y la arteria subclavia izquierda nace de la aorta. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que de la extremidad derecha, de la parte derecha, tenemos que existe un tronco común, que es el tronco brachiocefálico. Y de aquí nos vamos a centrar a la arteria subclavia. ¿Qué es de aquí de la arteria subclavia? De aquí de la arteria subclavia se va a derivar ya la irrigación de la extremidad superior. Bien. Entonces, Chaides Bojorquez, ¿de dónde nace la arteria subclavia derecha? Del callado de la aorta. No. Cortés. Armenta no tiene la cámara encendida, no le doy la palabra. Sánchez. Del tronco brachiocefálico. Lo acabamos de decir, basta. Lo acabamos de decir. Que la arteria subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda directamente el callado de la aorta. Estamos dando mensajes, Chaides, ni modo, me tocó verlo, ¿no? Ok, entonces, aquí podemos observar en esta imagen, ¿sí? Una caja torácica en la cual existe una aorta ascendente. Aquí podemos ver el tronco brachiocefálico, la arteria carótida derecha y la subclavia, ¿no? Es esta. Bien. Del otro lado, como lo hemos comentado, la arteria carótida común izquierda y la subclavia. Bien, subclavia izquierda. Entonces, la arteria subclavia discurre por el borde superior de la clavícula, ¿sí? Por el surco del subclavio en la clavícula, ¿sale? Entonces, llega a la cara lateral de la clavícula y primera costilla, ¿sale? Llega a la cara lateral de la primera costilla, la cual se convierte, o la empezamos a llamar desde ahí,
como arteria axilar, que es la principal arteria que va a irrigar a la extremidad superior, que es rama de la arteria subclavia. Entonces, como les digo, la arteria, vamos a ver si lo puedo sacar. Aquí, la arteria axilar inicia desde el borde lateral de la primera costilla, ¿sale? Entonces, discurre hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Este es el músculo redondo mayor, ¿sale? Ya posteriormente para dar la siguiente rama, que es la arteria braquial, ¿sale? Entonces, esta arteria tiene 3 porciones. Una porción que se encuentra entre la parte lateral y la primera costilla, que es esta, ¿sí? Otra porción que se encuentra discurre anterior al redondo mayor y posterior al pectoral mayor, y una tercera porción que va desde la parte inferior del pectoral al borde del redondo mayor, al borde inferior del redondo mayor. Entonces estas partes de la arteria axilar se divide así, dado a que es más fácil su estudio. Ok, la primera porción, que es esta, tiene una primera rama, que es la arteria torácica interna, ¿no? Arteria torácica interna, ¿sí? Y la segunda rama tiene la segunda porción, que es esta, tiene 2 ramas, una toracoacromial y otra torácica lateral. Y por último, la tercera porción tiene arterias circunflejas como círculo, circunflejas que engloban el cuerpo del húmero para irrigarlo. De igual manera, existe una arteria subescapular, ¿sale? Que es la arteria más grande o la rama más grande de la arteria axilar, ¿no? De la porción de la arteria axilar. Entonces, esta arteria, ¿sí? Esta arteria nace de la tercera porción y va a irrigar la porción subescapular de la escápula, en donde se encuentran principalmente los músculos infraespinosos, ¿sí? Que nos ayudan a la estabilidad del dorso. Bien, entonces, así es como se encuentra dividida la arteria axilar, ¿sale? 3 porciones. Sabemos que va desde la primera costilla, desde el borde lateral de la primera costilla, el límite inferior es el borde inferior del músculo redondo mayor. Aquí podemos observar una angiografía en la cual podemos ver la primera porción, segunda porción, tercera porción y sus ramas, ¿vale? Bien, posteriormente, la arteria axilar del brazo, de igual manera, posteriormente al borde inferior del redondo mayor, vamos a llamarle ahora a esta arteria, que es la continuación, arteria braquial, porque se encuentra nutriendo el brazo, ¿no? Donde se encuentran principalmente en el compartimiento anterior los músculos flexores, que es el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial. Entonces, va desde el borde inferior del redondo mayor hasta la tróclea del húmero, ¿sale? Entonces, esta tiene diferentes ramas. Tiene una rama, la arteria braquial profunda, que es esta que discurre posteriormente, ¿sí? Discurre por la parte posterior del antebrazo para llegar los músculos extensores, que es el tríceps y el anconio. Entonces, discurre junto con el nervio mediano, y la arteria da una arteria colateral ulnar y una arteria colateral radial, que es esta en la parte lateral, sería la radial, ¿sale? Que discurre por la parte posterior, y la colateral medial, que va a discurrir por la parte medial del brazo, ¿sale? Entonces, de igual manera, en el tercio medio del brazo, aquí, da una rama que se llama esta
arteria nutricia del húmero, que es la que va a estar aportando sangre al núcleo de osificación, a las trabéculas que se encuentran en este tipo de huesos largos para la producción y nutrición de glóbulos rojos. Salen las trabéculas ahí dentro del hueso. Entonces, y posteriormente se dividen en dos, ¿sí? Dos arterias colaterales principales. Bueno, ok, estamos aquí, arteria nutricia, y encontramos esta arteria, ¿sí? Que le va a llamar arteria colateral ulnar. Colateral porque discurre colateralmente hacia la ulna, ¿sí? Superior, y tenemos esta que se encuentra en la parte distal, que se le llama arteria ulnar inferior, ¿sale? Que estas van a rodear el codo y van a estar irrigando tanto cápsula sinovial como los músculos que se encargan de la flexión y extensión del codo. Bien, entonces, esta es la segunda porción de la arteria axilar, ¿sí? Estas son las principales ramas. Bien, entonces, aquí nos quedamos, ¿no? En la articulación del codo, en la articulación proximal. Entonces, aquí se va a dividir esta arteria braquial, ¿sí? Va a dar dos ramas importantes para una, acá, para discurrir colateralmente al hueso cúbito o ulna, que va a discurrir medialmente, y otra que va a discurrir lateralmente, que se le va a llamar arteria radial y arteria cubital o ulnar. ¿Sale? Estas son las dos principales ramas de la arteria braquial. ¿Sí? Entonces, estas dan arterias recurrentes ulnares anteriores y posteriores, que estas se van a encargar de estar irrigando a los músculos del compartimento anterior y compartimento posterior, ¿sí? De la parte medial, que nos van a ayudar a mover el dedo meñique, como lo habíamos comentado, a la pronación y supinación, y de igual manera las ramas, estas arterias dan ramas interóseas, que son las que se encuentran discurriendo a la longitud o de manera longitudinal en la membrana interósea en la articulación tipo fibrosa que se encuentra entre el radio y la ulna, que es una sindesmosis, ¿sale? Perdón, es una articulación fibrosa, y por ahí va a discurrir estas arterias que van a estar comunicando entre el hueso radio y la ulna. Entonces, de igual manera, la rama radial tiene arterias recurrentes radiales que discurren anterior y posteriormente para la irrigación de los músculos laterales que se encargan de la abducción y del movimiento del pulgar, ¿sale? Y estas ramas dan una arteria palmar dorsal del carpo, que es esta de aquí, ¿sale? Esta rama palmar posteriormente va a formar un arco arterial. Entonces, estas ramas están encargadas principalmente para la irrigación de los músculos. Posteriormente, acá en la muñeca, ya estamos hablando sobre la región de la mano, ¿sí? Entonces, aquí nos encontramos que existe, como ya les había comentado, en la parte lateral una arteria radial, ¿sí? Y en la parte medial una arteria ulnar. Estas dos arterias se encargan de formar un arco palmar superficial, y este arco palmar superficial manda tres arterias digitales, ¿sale? Para los primeros tres dedos, ¿sí? Ahora, la arteria radial va a formar el arco palmar profundo, ¿sí? Que esta de igual manera forma tres arterias metacarpianas que se encuentran irrigando la longitud de los huesos metacarpianos, y esta da una arteria principal para el pulgar. Posteriormente a este arco, ¿sí? Va a haber discurriendo, hay ramas que van a estar irrigando la parte lateral y medial de los dedos, ¿sí? Entonces estas arterias
se le llaman arterias interdigitales. Entonces existen estos dos arcos venosos, arcos arteriales superficiales y profundos. Esta es, a grandes rasgos, la irrigación de la extremidad superior. Bien, ok, hacemos un breve resumen. Entonces, vamos a tomar que desde el ventrículo izquierdo, ¿sí?, asciende la arteria, la aorta torácica. Existe un tronco brachiocefálico. De aquí nace la arteria subclavia. La arteria subclavia va a iniciar hacia la arteria axilar a partir del borde lateral de la primera costilla, va a seguir en 3 porciones hasta el redondo mayor. A partir del redondo mayor existe la arteria braquial, que la arteria braquial va a mandar arterias nutricias para el húmero y colaterales, ya sea hacia la una y el radio. En la parte del antebrazo existen 2 grandes arterias, que es la ulnar y la radial. Estas van a llegar a la parte de la muñeca y van a ser los arcos venosos palmares profundos y superficiales que van a mandar las arterias interdigitales para estar irrigando los músculos de la mano. Bien, a grandes rasgos, esto es la irrigación de la extremidad superior. Ahora, tanto como hay una irrigación superior, existe un drenaje venoso. El drenaje venoso, pues como ya sabemos, las venas discurren de la periferia hacia el centro. Entonces, comenzamos a hablar de un drenaje venoso con las venas de la mano, ¿no? Entonces, tenemos aquí en la región de la mano, inicia el drenaje venoso, ¿sí? Es importante señalar, como ya lo habíamos comentado en clases anteriores, que existe un drenaje venoso profundo, el cual es colateral o satelital de las arterias, ¿sí? Entonces, si hay una arteria braquial, por ende hay una vena braquial. Si hay una arteria interdigital del primer dedo, existe una vena que va colateralmente interdigital del primer dedo. La diferencia que existe entre el drenaje venoso y el arterial es que existe un drenaje venoso superficial. Este drenaje venoso superficial que está dado principalmente por la vena basílica y cefálica, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver cada una de ellas. Son las venas que podemos palpar y que podemos visualizar cuando nosotros vamos a tomar una muestra sanguínea. Entonces, todo esto nace de la red venosa dorsal de la mano. Aquí podemos ver como anatomía superficial cómo podemos observar este drenaje venoso superficial. De aquí también podemos tomar, de esta red venosa dorsal, podemos tomar muestras sanguíneas o canalizar a pacientes, ponerles una vía ahí alterna, ¿sí? Entonces, de aquí esta red venosa, que está conformada por venas superficiales interdigitales, laterales y mediales, forman esta red, y de aquí nacen las venas, las grandes venas, vena basílica y la vena cefálica. La vena cefálica, aquí esta es una vista dorsal, ¿no? Aquí podemos observar en esta imagen que es una vista en posición anatómica, donde vemos el pulgar en la parte lateral y el radio, ¿no? Entonces, esta red venosa superficial lo que va a hacer es, se unen y forman 2 grandes venas superficiales, que es la vena cefálica, que va a discurrir por toda la parte lateral del brazo y del antebrazo, y una vena cefálica que va a discurrir por la parte medial, ¿sí? Ok, entonces, esta pasa por piel, tejido subcutáneo, fascias profundas, fascia pectoral, fascia clavipectoral. Entonces, permítanme, aquí podemos observar cómo nace la vena cefálica del arco venoso y discurre por la parte lateral del antebrazo, ¿sí?
Y de igual manera podemos ver que existen venas que son perforantes. La red venosa dorsal de igual manera da origen a la vena basílica que va a discurrir por la parte medial, ¿sí? Y de igual manera las venas que son metacarpianas del meñique van a conformar esta red venosa. Entonces, existen venas perforantes que van a comunicar tanto el drenaje venoso superficial como el drenaje venoso profundo. Son pequeñas venas que probablemente no las podemos observar, ¿sí? Que se encuentran comunicando a una vena interdigital que va colateral a la arteria con la vena cefálica o la red venosa, ¿sale? Entonces esto está en comunicación. Bien, como les comento, la vena cefálica, que va a ser la que va a discurrir por la parte medial del brazo, ¿sí? Esta se emerge de la red venosa dorsal, como ya lo hemos comentado, en la parte lateral, ¿sale? En la parte lateralmente, ¿no? Entonces, discurre por la parte medial, que aquí lo podemos observar. Entonces, atraviesa el espacio clavipectoral, acá, en la parte superior, ¿sí? Y desemboca en la porción terminal de la vena axilar, ¿sí? Ok, entonces, existe otra vena que se llama vena mediana del codo, que es esta que aquí les señalo. Esta vena mediana del codo tiene importancia clínica porque es donde se toman las muestras clínicas de sangre, o es importante para poner una vía alterna, ¿sí? Para poner medicamentos, para poner algún tipo de solución. Y por último, tenemos la vena basílica, que es la que va a discurrir por la parte lateral. Esta emerge de la red venosa dorsal de la mano, la parte lateral, distalmente, y atraviesa la fascia del brazo, ¿sí? Acá atraviesa la fascia del brazo para pasar por el surco del clavipectoral y el surco deltoideo, y se fusiona con la vena braquial para formar la vena axilar, ¿sale? Entonces, la vena mediana del antebrazo va a estar comunicando estas dos venas. Entonces, tenemos variaciones anatómicas, las cuales podemos observar una vena cefálica, una vena basílica, y donde podemos observar que existen dos venas medianas, ¿no? Del codo. O aquí podemos observar dos venas medianas del codo, ¿sí? Que discurren mutuamente, o de tres venas medianas del codo se unen para formar una vena basílica. Entonces, existen variaciones anatómicas, nos las vamos a encontrar en la clínica, ¿sí? Pero el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Como matemáticas. Bien, entonces, como les digo, la vena superficial es la vena mediana del antebrazo, que es esta, ¿sí? Tiene una distribución variable, inicia en la base del dorso del pulgar y puede dividirse en una vena mediana basílica y otra cefálica, ¿sí? Entonces, esta vena mediana del antebrazo inicia del arco venoso palmar, entonces se unen con la vena basílica y con la vena cefálica. Las venas profundas, como les comento, ¿sí? Van colateralmente o son satélites de las arterias, ¿no? Entonces, si nosotros iniciamos en la parte o en el extremo de la mano, ¿sí? Pues vamos a encontrar el arco venoso palmar junto con el arco arterial palmar, ¿sí? Y vamos a dividir o discurrir con estas venas, que son una para la vena medial, para conformar la vena medial, que va a ser la vena ulnar, y otra para conformar la arteria lateral, que es la vena lateral, que es la vena radial. Aquí en la fosa del codo, pues van a discurrir anteriores y posteriores y se van a convertir en la arteria braquial y posteriormente a la vena braquial, y posteriormente para hacer la vena subclavia, la cual va a ir a la vena cava superior y
llegar a la aurícula derecha. ¿Sale? Bien. Como les comentaba, el arco venoso dorsal, el cual nos ayuda a identificar el inicio de la vena basílica y cefálica. Las venas de la mano pues, son profundas, son colaterales, ya lo mencionamos. ¿Sí? Ya lo mencionamos todo esto, que existen las venas profundas, interdigitales, forman el arco del profundo de la mano. En la parte medial discurren las venas ulnares, las venas radiales, ¿sí? Y posteriormente a la articulación del codo, las venas braquiales. En la fosa del codo ya lo hemos comentado que existe la vena del codo, ¿no? Pesca superficial. Ya posteriormente, las venas profundas del brazo van a llegar y van a desembocar en la vena braquial, que es esta de aquí, la vena basílica. Entonces la vena cefálica llega directamente a la vena axilar, que la vena axilar se forma dado a la unión de la vena basílica, ¿sí? Y la vena axilar, que es profunda. Desde este vaso superficial se une muy profundo y va a realizar la vena braquial. Tienen las mismas 3 porciones. Y acá en la parte central de nuestro drenaje venoso, aquí, podemos observar que existe aquí la vena subclavia, que se va a unir con la brachiocefálica para realizar la vena o para formar la vena cava superior y posteriormente ir a la aurícula derecha y realizar